Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Busquen ahí en sus Biblias y vamos a continuar en nuestra serie de predicaciones expositivas en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y si recuerdan, hace algunas semanas estuvimos viendo el nacimiento de la iglesia en Antioquía, ¿se acuerdan, no? Vimos que esta iglesia nació por la predicación de estos hermanos que estaban huyendo de la persecución en Jerusalén, y por esa obra misionera que el Señor comenzó, nació ahí una iglesia que luego fue establecida por Bernabé y Pablo, en lo que estuvimos viendo hace algunas predicaciones. Y hoy día vamos a continuar hablando de la iglesia en Antioquía y específicamente vamos a ver cómo fue que esta iglesia, que había comenzado hace no mucho, envió sus primeros misioneros como iglesia. Ahora, creo que el énfasis de Lucas al narrar el envío de estos misioneros y el avance del Evangelio es mostrarnos que la expansión del Evangelio es una obra del Espíritu Santo en el contexto de la iglesia local. En otras palabras, pudiéramos decirlo así, la manera en que Jesús, exaltado y glorificado, expande su reino desde los cielos es por medio de la obra del Espíritu Santo, que dirige a su iglesia y la capacita para predicar y proclamar la palabra con poder a todas las naciones. Por eso el título de este sermón es El Espíritu que dirige la misión. Ahora, la idea central de este pasaje, es decir, lo que creo que condensa mejor la intención original de Lucas y a su misma vez la idea central de este sermón, es la siguiente: es que Dios nos llama a depender del Espíritu Santo, proclamar su palabra con valentía y confiar que Él vencerá toda oposición para que Cristo sea conocido. Déjeme decirlo de nuevo. Dios nos llama, nos invita, nos exhorta a depender del Espíritu Santo, es decir, a vivir una vida en dependencia del poder que viene únicamente por la obra del Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Para proclamar su palabra con valentía y también a tener confianza de que Él va a vencer la oposición a su reino para que Cristo sea finalmente conocido. Ahora, esta idea la vamos a ver en dos partes. Vamos a ver cómo el Espíritu dirige la misión de la iglesia y luego vamos a ver cómo el Espíritu da la victoria frente a la oposición. Así que, mis hermanos, vamos a leer ahí desde el capítulo 13 en adelante. Dice así la palabra inspirada del Señor. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, venimos a tu presencia porque tenemos una profunda necesidad de escuchar tu voz. Tenemos una profunda necesidad de adorarte a través de escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que seamos prestos a oír tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Guárdanos de ser oidores olvidadizos de tu palabra y ayúdanos, Señor, en dependencia de tu Espíritu, escuchar y aplicar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Te ruego que me capacites para esta misión para la cual tú sabes que soy insuficiente, Señor. Y necesito que a través de tu mismo Espíritu, Señor, tú obres en mí y en aquellos que escuchan, Señor. Obra, Padre, a través de tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a la primera parte del sermón. El Espíritu dirige la misión de la iglesia. Y lo que vemos es que Lucas, luego de narrar al final del capítulo 12 que Pablo y Bernabé completaron su tarea de entregar la ofrenda que habían apartado para los hermanos en Jerusalén, mueve su narración hacia Antioquía nuevamente. Y fíjense por favor en sus Biblias en el versículo 1. Dice: la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, lo que vemos aquí es que había en esta iglesia que se había constituido en Antioquía tanto maestros que enseñaban la palabra de Dios, como profetas que recibían guía y revelación directa del Espíritu Santo para esta etapa fundacional de la iglesia. Ahora, tenemos que recordar, para entender bien este pasaje, que en este momento de la historia, la iglesia necesitaba una guía bastante particular. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta este punto la iglesia no tenía ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Y estaba en medio, si eso fuera poco, no solo no tener la guía de la palabra, además la iglesia estaba en medio de una transición entre el antiguo pacto hacia el nuevo pacto, y muchos cambios estaban pasando en la iglesia, ¿no? Por primera vez los gentiles podían entrar, por primera vez no era necesario circuncidarse para ser salvo, por primera vez no era necesario tener leyes alimenticias. Por tanto, era necesario para esta etapa de la iglesia que Dios proveyera de un don particular donde Él pudiera comunicar revelación directa por medio del Espíritu Santo para establecer las bases y el fundamento de la iglesia en el nuevo pacto, ¿no? Por eso dice Efesios 2:20 que nosotros estamos establecidos
sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque fue esta guía de revelación sobrenatural, inerrante, inspirada por el Espíritu Santo, que la iglesia estableció las bases de lo que iba a ser la iglesia del nuevo pacto, fundada en la sangre de Cristo, compuesta de judíos y gentiles. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahora, creemos en esta iglesia que luego de que el canon de la Escritura se completó, es decir, luego de que se añadió el último libro de las Escrituras, cuando Juan escribió Apocalipsis, gradualmente la iglesia obtuvo toda la revelación de Dios necesaria para la vida y la piedad, para poder ser perfecto. Pero este tipo de revelación profética cesó. Por eso se le llama la posición cesacionismo. Cesaron los dones proféticos porque Dios ya puso todo el fundamento a través de la palabra inspirada del Espíritu Santo. Ahora, y escuchen bien esto con detalle, eso no significa que Dios no guíe a su iglesia hoy a través del Espíritu Santo. Eso no es lo que significa. Y escuchen bien, nosotros sí creemos que el Espíritu Santo está activo y guiando a los creyentes dentro del contexto de la iglesia local. Es importante, pero lo que afirmamos es que esa guía sobrenatural viene por medio de la sabiduría de la palabra de Dios. El Espíritu aplica la palabra, guía a la iglesia para recibir la guía sobrenatural que requiere. Por tanto, nosotros no estamos esperando que yo voy a recibir una revelación inspirada del Espíritu Santo, pero lo que sí estoy esperando es que nosotros como iglesia vamos a estudiar la palabra inspirada del Espíritu Santo activamente para poder conocer la voluntad de Dios en todas las áreas, tanto de nuestra vida personal como de nuestra adoración congregacional. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir. Ahora, vuelvo al texto. Lucas menciona algunos de los nombres de estos profetas y maestros. Y miren por favor la lista en el versículo 1, porque es bastante interesante. Solo los nombres y su origen. Primero menciona a Bernabé en el versículo 1, que era el hijo de consolación. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de él un poquito hace algunos sermones. Segundo, estaba Simón, nombre común, pero no le decían Simón, sino que le decían Níger. Y es gracioso porque Níger es negro o de piel morena en latín. Entonces ustedes se preguntaban, ¿los primeros cristianos se ponían apodos entre ellos? Bueno, acá hay una prueba irrefutable que sí. No le decían Simón, le decían el moreno. Y era uno de los líderes de la iglesia. Tercero, estaba Lucio de Cirene, que era otro hermano africano. Cuarto, y esto es muy interesante, estaba Manaén, que era hermano de crianza de Herodes, que es el Herodes que mandó matar a Juan el Bautista y además quien estuvo involucrado en el juicio de Jesús. Y qué interesante, ¿no? Dos personas que se hayan criado juntas con Herodes y que hayan terminado en destinos tan diferentes. Y por último, Pablo, el perseguidor de la iglesia, salvado por gracia. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta lista? ¿Qué es lo que es más llamativo para ustedes de esta lista? Y creo que lo más llamativo es la diversidad de este equipo de liderazgo en la iglesia. Había personas de diferentes contextos, trasfondos sociales, etnias, pero pese a toda la diversidad que existía entre ellos,
Ellos tenían un propósito común. Estaban unidos, sirviendo al Señor en el contexto de la iglesia local. Y no es bonito recordar eso, ¿no? Que una de las hermosas obras que hace el Señor es juntar personas tan diferentes a servir juntas para la gloria del Señor. Piensen en nuestra iglesia, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos conocido siquiera si no fuera por el contexto de la iglesia local? Nosotros seguramente ni siquiera hubiésemos interactuado. Es muy probable, ¿no? Ni siquiera hubiésemos formado amistades, relaciones. ¿Por qué? Porque una de las obras hermosas que hace el Espíritu Santo es unir gentes de toda tribu, lengua y nación con un propósito común, que es adorar a nuestro Señor y Salvador. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que veas a gente diferente en la iglesia, de distintos países, con distintas culturas, recuerda, esta obra es la obra del Espíritu Santo, uniendo a personas en un solo cuerpo, un solo bautismo y un solo Señor. Ahora, Lucas continúa en el versículo 2 diciendo que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, es decir, mientras ellos estaban adorando juntos en el contexto de la iglesia local, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, seguramente, alguno de los profetas mencionados al comienzo recibió revelación directa del Espíritu Santo que les daba a conocer cuál era su voluntad con respecto a la misión de esta iglesia local. Y es interesante porque la traducción no captura por completo algo que en el original sí está, pero les doy una traducción un poco más literal del texto. Dijo el Espíritu, el Santo: aparten pues para mí, y está esa palabra mí en el griego, a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo diga aparten para mí tiene dos implicaciones que son muy importantes en este texto. Primero, cuando el Espíritu dice aparten para mí, es una muestra evidente de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal como creen algunas sectas. El Espíritu está hablando y dirigiendo. Las fuerzas no hablan, las personas hablan, las personas dirigen. Por tanto, esto es una prueba en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo es una persona divina cosustancial con el Padre y con el Hijo, es decir, de la misma esencia. Ahora, lo que aprendemos de Hechos es que la misión de Cristo siempre está dirigida por el Espíritu de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la fuente y el medio por el cual toda la obra de Cristo se expande. Y no minimicen eso jamás, porque piensen en esto. ¿Quién inspiró las Escrituras? No es retórica la pregunta. ¿Quién abre el corazón para creer la Escritura? ¿Quién regenera para que podamos arrepentirnos y creer? ¿Quién sella como pertenencia de Cristo? Y según este pasaje, ¿quién envía misioneros? El Espíritu Santo. ¿Lo ven, no? Cristo trabaja por medio de su Espíritu. Entonces, si nosotros no tuviéramos la obra del Espíritu Santo, no seríamos capaces de convertir a nadie. Y eso es importante entenderlo. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando,
tanto en su palabra como en la aplicación de la palabra, nadie pudiera ser salvo. Y nadie, ni siquiera el mejor de los cristianos, pudiera ser santificado. ¿Han pensado en eso, no? Porque los deseos de la carne son ¿contra qué? Bueno, para que tú puedas resistir tu carne, necesitas de la obra del Espíritu. Por tanto, si hay un fruto de santificación en tu vida, es porque el Espíritu Santo obró esa santificación en ti. Por tanto, la obra del Espíritu es indispensable para el avance de la iglesia. Y entender esto, mis hermanos, es relevante, porque si nosotros no confiáramos en el poder de ese Espíritu, no tendría sentido que Jesús haya dicho, les conviene que yo me vaya. A ver, para un momento. ¿Cómo Jesús va a decir, estando con sus discípulos ahí, teniéndolo en carne y hueso, les conviene que yo me vaya? ¿Ven que suena como, ¿cómo, Señor? ¿Cómo conviene que yo me vaya? Y Jesús explica que si Él se iba, enviaría al Consolador, otro Consolador de la misma naturaleza. Lo que significa, y esto es importante y es profundo, que si antes la presencia física de Jesús estaba limitada a un solo lugar, recuerdan eso, ¿no? Si Jesús siguiera aquí en la tierra con un cuerpo físico, aquí, para poder verlo, seguramente tendríamos que viajar miles de kilómetros y tendríamos que tomar tengo el número 17 millón, no sé cuánto, para poder ver a Jesús 5 minutos. Porque imaginen todos los cristianos en el mundo deseando ver y tener la presencia física del Señor. Pero ahora, ya que Él ha enviado a su Espíritu Santo a morar con su iglesia, la presencia de Cristo no está limitada a un solo lugar. Él puede estar con su iglesia en todo lugar, en todo tiempo y al mismo tiempo, porque Él envió a su Espíritu. Por tanto, iglesia, podemos tener la certeza que la presencia de Cristo está con nosotros hoy, aquí, en este lugar. Y está contigo en todo momento porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo primero importante que aprendemos del para mí de este texto. Lo segundo importante es que la iglesia no es dueña, y escuchen esto, de la misión de la iglesia. Lo repito, la iglesia no es dueña de la misión de la iglesia. ¿Por qué entender esto es tan importante? Porque las personas que el Espíritu Santo dice aparten para mí son nada más y nada menos que Bernabé y Pablo, los dos líderes más capaces y dotados que esa iglesia tenía. De hecho, Bernabé y Saulo fueron los pastores que fundaron esa iglesia, prácticamente quienes la establecieron desde sus bases. Y piénsenlo, si tú tuvieras a Bernabé en tu iglesia, el hijo de consolación, que anima a otros, que es generoso, que es un líder innato, dispuesto a amar, ¿querrías que se fuera? Imaginen, el apóstol Pablo tuviera en tu iglesia, dando la escuela dominical, enseñándote las profundidades teológicas, amando con ese corazón que tenía Pablo de darse a otros. ¿Te gustaría que se fuera de tu iglesia si está Pablo y Bernabé ahí? Claro que no, ¿cierto? Y estoy seguro que esta iglesia no debe haber sido fácil para esta iglesia desprenderse de estos dos hombres. Ahora, mis hermanos, y escuchen esto.
Esta iglesia no descansaba en los dones de sus líderes y estaba lista para obedecer al Espíritu Santo y dejarlos ir. Y déjenme aplicar esto, pero ¿qué pasaría si el Espíritu Santo llamara a nuestros hombres y líderes más capacitados a otro lugar? ¿Qué pasaría si incluso Dios decidiera llamar a nuestros pastores a otro lugar? Ustedes saben que nuestro deseo, y lo hemos expresado, es quedarnos aquí. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si en su soberana voluntad Dios cierra todas las puertas? ¿Qué pasa? Que por más que intentemos, el Señor en su soberana voluntad cierra esas puertas. ¿Qué pasaría con gracia y verdad? Déjame decirte lo que pasaría. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, seguiría edificando este lugar, porque esta iglesia no depende de ninguno de nosotros para existir. Mis hermanos, esta iglesia no descansa en los dones de sus pastores ni el liderazgo que ellos tengan. Esta no es una obra de hombres imperfectos como nosotros. Es una obra de Cristo, quien por medio de su Espíritu Santo va a sostener esta iglesia, estemos o no estemos. Y tengan esa confianza. El Señor no nos va a abandonar, porque Él prometió que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y ahora te pregunto, especialmente a los hombres de esta congregación, si esto pasara, ¿habría aquí hombres de carácter que se levantarían para liderar la iglesia? ¿Habría aquí hombres que cumplen con los requisitos de Primera de Timoteo y Tito para dirigir la iglesia, irreprensibles? ¿Habría hombres dispuestos a sacrificar sus vidas, sus tiempos, sus recursos para servir las necesidades de otros? ¿Estarías tú dispuesto a ser ese tipo de hombre que la iglesia necesita? ¿O eres de ese tipo de personas que les gusta estar pero sin comprometerse? ¿Estarías ahí dispuesto para poner tu vida en servicio por otros? ¿Y saben qué es interesante con respecto a la iglesia en Antioquía? Es que pese a que esta iglesia dejaron ir a sus pilares, esta iglesia continuó siendo por casi 4 siglos una de las iglesias más influyentes del mundo antiguo. Y es interesante porque excavaciones arqueológicas han mostrado que en la ciudad de Antioquía habían más de 20 iglesias. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia no solo sobrevivió sin Pablo y sin Bernabé, sino que además prosperó y seguramente plantaron decenas de iglesias más en la ciudad. Y esa es una muestra, mis hermanos, que Dios seguía edificando esa iglesia, porque era la obra de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ahora, esta iglesia no solo estuvo dispuesta a desprenderse de alguno de sus líderes, sino también de enviar sus recursos económicos. ¿Por qué digo eso? Versículo 3 dice: entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto manos sobre ellos, los enviaron. Entonces la iglesia respondió a la guía del Espíritu Santo y enviaron a sus pastores como misioneros a otros lugares. Lo que significa que esta iglesia en Antioquía estaba dispuesta
a sostenerlo física y espiritualmente. Y escuchen esto, mis hermanos, pero la iglesia local es el centro desde donde se realizan las misiones cristianas. Pablo, pese a todos los dones que tenía, no operó como un misionero independiente de la iglesia. Mis hermanos, si alguien es cristiano, necesita tener una iglesia local. Y lo voy a decir así, es pecado no congregarse en una iglesia local fielmente. Es pecado, porque Dios nos apartó para unirnos a un cuerpo de creyentes. Y eso es importante, porque la iglesia local no es solo un lugar donde yo vengo a escuchar y aprender. La iglesia local es un lugar donde yo vengo a servir y también a que mi vida pueda ser guiada y apoyada por otros, ¿no? Hay muchas maneras en que la vida de otros me va a ayudar tanto a ver mis propios pecados como también a poder animar y servir a otros. Por tanto, los cristianos necesitan una iglesia local y Pablo sabía eso. Por tanto, él fue enviado y era responsable de rendir cuentas a una iglesia local. Él no era el llanero solitario que no se sujetaba a nadie. Y algo interesante que vamos a ver en el mismo libro de los Hechos es que Pablo trae reportes a la iglesia en Antioquía, que es la iglesia que lo estaba enviando. Y quiero leerles una cita de un autor que se llama Andy Johnson en relación a la prioridad de la iglesia local en las misiones. Dice, Dios está decidido a utilizar la iglesia para cumplir su obra redentora y mostrar la gloria de su sabiduría al universo. La iglesia fue planeada por Dios y ella es su único plan establecido para las misiones mundiales. Y por encima de todo, es la amada de su Hijo amado, la novia comprada a precio de sangre. Por tanto, cualquier organización humanamente creada que colabore en las misiones tiene que recordar que es la dama de honor y no la novia. Y ese es un poderoso recordatorio. De nuevo, la iglesia es el centro de las misiones cristianas. Ahora, Lucas continúa en el versículo 4 y dice que el mismo Espíritu que los había apartado es quien los envía. Versículo 4 dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Ahora, aunque ellos fueron enviados por la iglesia, Lucas nuevamente enfatiza, su salida era obra del Espíritu Santo. Y como fueron enviados por el Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra del Espíritu Santo. Y esto es de nuevo otro punto importante. Las misiones no se trata de acabar con el hambre en el mundo. Las misiones cristianas no es que los niños reciban mejor educación. Las misiones cristianas no es, de nuevo, resolver los problemas económicos o sociales de las personas. Ahora, no se equivoquen, no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes y no tengan un lugar. Sí, por supuesto que tienen un lugar, pero esa no es la misión de la iglesia. La iglesia no existe para construir hospitales. Sí ha construido, sí, amén, han sido de beneficio, sí, amén. Es cierto, pero esa no es la misión. La misión es ir y hacer
discípulos a todas las naciones. Por tanto, lo que hizo Pablo y Bernabé fue predicar la palabra. Eso no es un detalle menor, porque la iglesia existe para la proclamación de la palabra y el avance del reino de Dios a través de evangelizar y establecer iglesias locales en lugares donde no existen. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Por qué digo iglesias locales? Porque el contexto donde se hacen los discípulos es ¿dónde? En la iglesia local, ¿no? No piensen, y no digo que sea malo, que evangelizar es simplemente ir por la calle, predicarle el evangelio a alguien y dejarlo así. Hay muchos grupos de hermanos amados que han desarrollado una filosofía de ir, van a predicar en distintas ciudades y seguramente hay gente que se convierte. Pero ¿qué pasa con esa gente si no hay una iglesia local ahí? ¿Dónde van a aprender la palabra? ¿Dónde van a crecer? ¿Dónde van a madurar? ¿Dónde van a desarrollar las relaciones que necesitan? No estoy diciendo que sea malo evangelizar a la gente que uno se encuentra, hay que hacerlo. Pero tenemos que tener como meta, mi meta no es solo evangelizarlo, mi meta es que terminen en una iglesia local saludable. Y esa es, creo, la meta de las misiones. Ahora, añade también un detalle importante al final del versículo 5, es que ellos tenían a Juan Marcos como ayudante. Y ayudante quiere decir subordinado o bajo orden. Ahora, y eso es otro aspecto relevante, para que pueda haber misiones, para que pueda haber predicación, para que pueda haber enseñanza, también se requieren personas que estén dispuestas a servir, como lo estaba Juan Marcos. Y lo que nos muestra es que la obra misionera y también la iglesia local necesita de personas que estén dispuestas a dar de sus dones y su tiempo para servir a las necesidades de otros. Por tanto, cuando vean hermanos en nuestra iglesia sirviendo, ya sea en el break, ya sea con los niños, ya sea en otros momentos, recuerden, esa es la obra del Señor, que tiene exactamente la misma importancia que la predicación. Obviamente con distintas funciones, responsabilidades, pero tiene valor servir al Señor, porque el valor no viene de lo que yo estoy haciendo, el valor viene por a quién estoy sirviendo. Ojo, si yo estoy sirviendo al Rey del universo, a la persona más importante y que además es mi Salvador, a quien le debo todo, aún limpiar las mesas es algo valioso e importante, porque es para Él, no es para nosotros. Y ese es el valor que tiene delante del Señor. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué piensan? Si el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, si el Espíritu Santo está dirigiendo la obra, significa que no van a venir dificultades. ¿Cierto? Eso significa, ya que el Espíritu Santo del Señor está ahí para obrar, significa que no va a venir ningún problema. Claro que no, ¿cierto? Al contrario, la palabra de Dios avanza en medio de oposición. Sin embargo, lo que vemos en la segunda parte del pasaje es que el Espíritu Santo triunfa en medio de la oposición. Y fíjense por favor el versículo 6 en sus Biblias. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, casi 200 kilómetros hasta allá, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, y este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, donde dice mago, no se imaginen
como a Harry Potter o algo de ese estilo. Se refiere a un adivino, a un oscurantista, a alguien que practicaba comunicación con demonios, lo que lógicamente estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Y ese Bar Jesús era un falso profeta, dice Pablo, es decir, alguien que hablaba o apelaba a decir que estaba hablando de parte de Dios, pero lo hacía de manera falsa. Y ese es un buen recordatorio. No porque alguien diga que está hablando de parte de Dios, significa que esté realmente hablando de manera inspirada por su Espíritu Santo. Ahora, este mago servía a Sergio Paulo, que era un funcionario del Imperio Romano, y nos dice el texto que Sergio Paulo deseaba oír la palabra. O sea, tenía un interés por escuchar el mensaje que Bernabé y Pablo traían para anunciarle. Pero versículo 8, pero Elimas, el mago, pues así se traduce tu nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. O sea, este mago, este Bar Jesús, hizo todo lo posible para que el procónsul no escuchara y no creyera el evangelio que Bernabé y Pablo estaban compartiendo. Y es bastante lógico, ¿no? Porque si él era alguien que pertenecía a la corte y daba su sabiduría inspirada como profeta de Dios, si Sergio Paulo se convertía, se le cayó el negocio, ¿no? Porque ya sus servicios no iban a ser útiles, porque obviamente un cristiano rechaza las obras de Satanás, las obras de la oscuridad. Por tanto, él se opone para que obviamente el evangelio no sea predicado. Ahora, este es un buen recordatorio que la obra de Dios siempre se desarrolla en medio de la oposición. Jesús, mis hermanos, nunca prometió que la obra de Dios iba a ser fácil. De hecho, dijo exactamente lo opuesto. Dice en Juan 15:20, si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Dice Mateo 10:22, ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Entonces no te debes sorprender cuando experimentes resistencia, burla o rechazo por tu fe. Eso es exactamente lo que debe pasar si es que tu fe es verdadera. Preocúpate si al predicar el evangelio toda la gente te aplaude de pie, porque seguramente no estás predicando el evangelio bíblico, porque el evangelio verdadero es escandaloso para el incrédulo, es escandaloso, no es algo que reciba, no es algo que la gente te va a aplaudir de pie, porque el mismo Señor nos ha dicho, si Él fue perseguido, ¿qué queda para nosotros? Entonces no te sorprenda cuando tus familiares se burlen de ti por tu fe. No te sorprenda si te llaman loco. ¿Por qué? Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Es exactamente lo que tiene que pasar. Porque ese es el evangelio verdadero. Y además hay que esperarlo. Porque recuerden, no solo por las personas, pero nosotros vivimos en medio de una guerra espiritual. Satanás y sus demonios odian la palabra de Dios y hará todo lo posible para que la gente no escuche. A veces es increíble, ¿no? Uno le está compartiendo el evangelio a personas y vienen distracciones que son increíbles, ¿no? Muchas veces puede ser Satanás mismo, poniendo trabas, impedimentos. Y hay muchas maneras en que Satanás puede estorbar la obra.
A veces se opone a través de distracciones. A veces también Satanás opera por medio del temor. O sea, cuando te da miedo predicar o no quieres hacerlo. A veces también Satanás opera por medio de la confusión, torciendo la verdad. O sea, gente que mezcla el error con la verdad. A veces Satanás opera por medio de nuestros pecados. ¿Habías pensado en eso? ¿Por qué? Porque si tú pecas, eres menos propenso a compartir el Evangelio. Porque estás en pecado, ¿no? Porque estás en rebelión contra Dios. Por tanto, no te sientes digno de hacerlo. Bueno, Satanás opera así. Y a veces Satanás usa personas, como es el caso de este mago, que activamente buscaba desviar al procónsul de la fe. Bar Jesús tenía una meta: mostrar que la fe que estos hombres predicaban era falsa. Y por eso Dios responde así en el versículo 9. Dice el versículo 9, miren la respuesta de Dios ante un hombre que quiere demostrar que la fe en Cristo es falsa. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Dios confronta. Y es interesante el paralelismo, ¿no? Pedro reprendió a Simón el mago algunos capítulos más atrás, y ahora Pablo se opone a este otro mago, Elimas. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, en lugar de Bar Jesús, que significa seguidor de Jesús, interesante, lo llama hijo del diablo, lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Y ven el contraste, ¿no? Pablo está lleno del Espíritu Santo, pero este hombre está lleno de todo engaño, fraude y enemigo de toda justicia. ¿Y qué es lo que le sucede? Dice versículo 11, ahora la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando a quien lo guiara de la mano. O sea, la misma mano del Señor que hemos visto en distintos capítulos, que va bendiciendo el avance de la iglesia, fortaleciendo a sus siervos, se opone y juzga a aquellos que quieren frenar el Evangelio. Y lo veíamos la semana pasada con Herodes, ¿no? Veíamos el destino de este hombre que quería oponerse a la fe. Y Elimas queda ciego. Y esto es tanto literalmente ciego, pero también es simbólico, ¿no? Porque la ceguera es la realidad de todas las personas que no creen el Evangelio. Y quiero decir esto con claridad. Si hay alguien aquí que ya está contando el tiempo para que se acabe, este es el único momento donde te pido que prestes atención. Si tú no estás en Cristo, si Jesús no es tu único y suficiente Salvador, estás en tinieblas, estás ciego. Y dice la Escritura que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué significa? Que tu propio pecado no solo te condena, pero además te ciega, lo que te hace imposible ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, para aquellos que viven en rebelión contra Dios, dice la Biblia que su destino final es el infierno, separados de Dios para siempre y en oscuridad de mente y corazón. Por tanto, si tú no deseas que ese sea el destino, el fin de tu vida, vive y cree en la persona que te creó, que es Cristo Jesús, el Dios Trino, que nos creó para su gloria, para sus propósitos. Y dice la Biblia que si tú te arrepientes y crees en este Jesús que vino a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, vas a ser
salvo. ¿Qué significa eso? Que hay esperanza para pecadores que se arrepienten. Pero no salgas de este lugar pensando que eres alguien que tiene luz, que eres libre, porque no eres libre. Vives esclavo de tus deseos, como veíamos en la mañana. Vives esclavo del pecado y tu destino es la oscuridad en el infierno. Entonces cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora, este pasaje cierra, y con esto voy a concluir, con que Satanás nunca tiene la última palabra. Y el versículo 12 dice: entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios venció no solo la oposición, sino que también la incredulidad del procónsul y le dio la fe para creer. Ahora notaron ese detalle, ¿no? No dice que creyó en el milagro. Dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. O sea, lo que salvó al procónsul no fue que presenció un milagro, lo que salvó al procónsul fue que él creyó el Evangelio, creyó por fe. ¿Por qué? Porque los milagros son incapaces de generar fe. Y lo vimos en el ministerio de Jesús, ¿no? ¿Cuánta gente vio sus obras? ¿Cuánta gente comió de los panes y los peces que él multiplicó y no creyó? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra es el instrumento que Dios usa para salvar a las personas. Y eso nos debe traer esperanza, ¿no? Porque ¿qué esperanza podría haber para un funcionario romano, posiblemente pagano, con una religión diferente? ¿Qué esperanza podría haber para él? Poca, ¿no? Si adoraba a otros dioses, si ni siquiera era judío, pero el Señor lo salvó a través de la predicación de su palabra. Por tanto, sigue predicando la palabra a tus seres queridos que no le conocen. Sigue predicando la palabra a tus compañeros de trabajo. Sigue predicando la palabra a tus vecinos, a tus compañeros en la escuela, para que otros puedan creer, maravillados de la doctrina del Señor. Hermanos, este pasaje nos recuerda que la misión de la iglesia no descansa en nuestras fuerzas, descansa en la obra y el poder de ese Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos y ahora vive en nosotros. La misión pertenece al Espíritu. Él llama, Él aparta, Él envía, Él capacita, Él sostiene y Él vence la oposición. Y nuestro llamado hoy, al ver la gloriosa obra del Espíritu en la iglesia, debe ser aprender a vivir en dependencia. Dependencia para predicar su palabra, dependencia para confiar en medio de la oposición y dependencia para poder ser sal y luz en la tierra. Mis hermanos, en un momento vamos a cantar de la victoria del Señor. Y quiero animarles que canten con entendimiento y recuerden que por medio de Cristo y el poder de su Espíritu en nosotros tenemos la victoria y Él va a vencer la oposición sin importar lo que Satanás y nuestro propio pecado quiera hacer. Así que vamos a orar y luego vamos a cantar juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, nos confrontas, nos hablas, nos guías, nos redarguyes, Señor. Y tú sabes que tenemos necesidad de ti. Necesitamos de tu gracia, del poder de tu Espíritu obrando en nosotros
porque somos débiles, Señor. Necesitamos que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer. Que tú, Señor, nos quites la incredulidad, la idolatría que muchas veces hay en nuestros corazones. Obra, Padre, a través de tu Espíritu, para que sigamos creciendo en ser testigos de quién tú eres, Señor. Perdónanos por temer, perdónanos por no ser fieles en el llamado que tenemos, Señor. Y, Señor, usa tu palabra para confrontarnos y llevarnos a vivir en dependencia de tu Espíritu y para tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.